Bienvenidos a esta presentación de la Cátedra de Psicología 1. En esta oportunidad vamos a trabajar los contenidos correspondientes al cuarto punto de la unidad 3 del programa, titulado La psicología genética de Jean Piaget. En el espacio de teóricos vamos a trabajar fundamentalmente con el texto de José Antonio Castorina, al que complementaremos con dos textos de Piaget. Estos escritos dan un marco general a la bibliografía que van a trabajar en el espacio de prácticos y nos permitirán conocer los problemas y los conceptos fundamentales de la psicología genética. Jean Piaget nació en Suiza en agosto de 1896. Desde niño se interesó por la biología y la zoología. Estudió ciencias naturales en la Universidad de Neuchâtel. En 1918 se doctoró con una tesis dedicada a uno de sus grandes intereses, el estudio de los moluscos. En su juventud mostró un gran interés por la filosofía, la sociología, la psicología y el psicoanálisis, al que se acercó a través de las lecturas de Freud y Jung. En 1919 viajó a París, donde tomó cursos de psicología, de lógica y de filosofía de la ciencia. Paralelamente, comenzó a trabajar en el laboratorio de Binet estandarizando test de inteligencia con niños parisinos. Esta tarea le permitió adentrarse en el análisis del razonamiento de los niños bajo una concepción positiva del error, que no lo tomaba como una falla, sino como una muestra de un modo particular de razonamiento. En 1921 retornó a Suiza y comenzó a trabajar en el Instituto Jean-Jacques Rousseau, en el que fue nombrado director de investigaciones. Allí desarrolló sus ideas sobre el pensamiento infantil. En 1923 se casó y tuvo 3 hijos, a quienes junto con su esposa observó para analizar el desarrollo de la inteligencia durante los primeros 18 meses de vida. Su libro, El nacimiento de la inteligencia en el niño, publicado en 1936, presenta una investigación basada precisamente en las observaciones y exploraciones que realizó con sus hijos. Piaget fue profesor en distintas universidades y en 1955 fundó el Centro Internacional de Epistemología Genética, que dirigió hasta su muerte en septiembre de 1980. Los interrogantes de los que parte Piaget pertenecen a un campo de problemas epistemológicos, es decir, vinculados con la naturaleza del conocimiento científico. Estos problemas han sido abordados fundamentalmente por la filosofía de la ciencia, pero Piaget adoptó un enfoque diferente al filosófico. Su interés no se centró en dar cuenta de qué se entiende por conocimiento científico, sino que se preguntó cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a uno de mayor conocimiento, cómo se produce ese cambio. Este no es un problema estrictamente psicológico, porque el interés de Piaget era dar cuenta de cómo cambian los conocimientos científicos, es decir, cómo la comunidad científica interacciona con el mundo que estudia y va elaborando teorías y sistemas de conocimiento. Pero también su interés se centró en las interacciones entre el sujeto que conoce, fundamentalmente los niños, y el objeto de conocimiento, y es en este punto en el cual Piaget se acercó a la psicología. La historia de la ciencia, que da cuenta de la sociogénesis del conocimiento científico, junto con la psicología genética, que reconstruye el proceso de formación de conocimientos en los niños, fueron las herramientas metodológicas que empleó Piaget para responder las preguntas que se formuló. Ambas compondrán la denominada epistemología genética, que busca explicar cómo se transforma el conocimiento de estados de menor a mayor grado de validez. Piaget sostuvo una hipótesis según la cual existe una continuidad entre la ontogénesis del conocimiento, es decir, el mecanismo que se pone en juego a nivel individual, y la sociogénesis del conocimiento científico. Castorina dirá que se trata de un planteo audaz, que nunca antes se había formulado y que propone estudiar el pensamiento infantil como vía para comprender algo acerca de la producción de conocimiento científico a lo largo de la historia, y detectar posibles similitudes a nivel de los conflictos entre las ideas y las observaciones y los mecanismos puestos en juego para superarlos. Y es entonces este planteo
el que explica el acercamiento de Piaget a la psicología como un recurso metodológico que, junto con las investigaciones en historia de la ciencia, podían poner a prueba su hipótesis. Veamos esta cita del texto de Castorina que sintetiza muy claramente la originalidad del planteo de Piaget y el modo como se entrecruzan las distintas disciplinas que le dan forma. La gran renovación de Piaget, entonces, fue haber contribuido a separar el problema epistemológico del campo puramente filosófico, situándolo en el intercambio investigativo entre la psicología genética, la historia de la ciencia y la reflexión propiamente epistemológica. La epistemología, en lugar de fundamentar la ciencia apelando exclusivamente a la argumentación filosófica, se apoya en la investigación científica para conocer acerca de cómo crece la ciencia. La epistemología genética se plantea una serie de interrogantes que apuntan a dilucidar si los conocimientos son a priori, es decir, independientes de la experiencia, o si provienen de la experiencia, si están dados fuera del sujeto, si transcurren en su interior o si provienen de la interacción entre el sujeto y el mundo. En estas preguntas están implícitas tres teorías del conocimiento. El empirismo, que plantea que el saber es algo dado en el mundo, que se obtiene a través de la experiencia. El innatismo, que afirma que el saber proviene del interior del sujeto. Y finalmente el constructivismo, según el cual el saber es algo que se construye mediante articulación progresiva de las acciones sobre el mundo. Esta última será la perspectiva adoptada por Piaget. Recordemos entonces que Piaget partió de un interés epistemológico y que fue ese interés el que lo acercó por necesidad a la psicología. La psicología genética será una de las herramientas metodológicas empleadas por Piaget para resolver un problema que no es psicológico. La investigación psicológica le permitió a Piaget responder a una exigencia metodológica que tenía que ver con fundamentar empíricamente las hipótesis. Podríamos definir a la psicología genética como la disciplina que estudia el modo como los individuos, especialmente los niños, en su interacción con el mundo, dan forma a un sistema de conocimiento que se reconsidera y reorganiza en virtud de esa interacción. La idea de genético hace referencia precisamente al estudio de los fenómenos psicológicos desde una perspectiva que intenta dar cuenta de cómo se originan y de su desarrollo posterior. La denominación de psicología genética no cabe entonces únicamente a la perspectiva piagetiana. Como veremos más adelante en la materia, la psicología histórico-cultural propuesta por Vygotsky también puede considerarse una psicología genética, es decir, una psicología que estudia el proceso por el cual se constituyen los fenómenos psicológicos. La psicología genética parte de considerar que el pensamiento infantil es distinto del pensamiento adulto. Y como vimos, sostiene que en el pasaje de uno a otro se suceden etapas que reproducen las etapas de la historia del pensamiento humano. Veamos una de las definiciones que nos da Piaget. Se llama psicología genética al estudio del desarrollo de las funciones mentales, en tanto este desarrollo puede ofrecer una explicación o por lo menos un complemento de información de sus mecanismos en el estado terminal. En otros términos, la psicología genética consiste en utilizar la psicología del niño para encontrar las soluciones de problemas psicológicos generales. Ahora bien, ¿de qué cuestiones se ocupa la psicología genética? Podríamos situar tres grandes interrogantes. En primer lugar, la psicología genética intenta averiguar cuál es el sistema de ideas que enmarca las respuestas de los niños, lo que las estructura y organiza. Este modo de pensar es el que lleva a un niño a decir, por ejemplo, que al estirar una bolita de plastilina la cantidad de materia aumenta. Un segundo interrogante clave es cómo cambia ese sistema de ideas,
¿Cómo pasa de afirmar, por ejemplo, que un cambio en la forma de la plastilina implica un cambio en la cantidad, a decir que la cantidad será siempre la misma independientemente del cambio de forma? En línea con esto, la psicología genética se pregunta cómo surge esa novedad, cómo aparece en el niño una nueva creencia que antes no estaba. En su segunda clase, Castorina sitúa las tesis centrales de la psicología genética. La primera de ellas sostiene que el conocimiento es un tipo de acción sobre el mundo. A diferencia de diversos planteos filosóficos y psicológicos que afirman que conocer es representarse internamente el mundo exterior, Piaget dirá que conocer es actuar sobre el mundo y transformarlo. El conocimiento no es una representación contemplativa del mundo, sino un modo de la acción humana. Podríamos preguntarnos si cualquier clase de acción, si cualquier movimiento muscular o reflejo se relaciona con el conocimiento. La respuesta es no. Una acción cognoscitiva reúne una serie de características. En primer lugar, está dirigida a objetos a los que busca dar sentido, significarlos, y esto se da con anterioridad al uso del lenguaje. Para un bebé, por ejemplo, no existe un mundo exterior claramente definido. Existe aquello a lo cual puede dirigir sus acciones, aquello que puede sujetarse, mirarse, succionarse, sacudirse, etc. No hay cosas claramente definidas. Las cosas tienen un significado en la medida en que puede dirigírseles una acción. La acción cognoscitiva es además modificable, es decir, se realiza progresivamente sobre distintos tipos de objetos y de un modo diferente según el tipo de objeto y las características que presenta. Por último, la acción cognoscitiva se coordina progresivamente con otras acciones. Por ejemplo, un objeto puede ser sujetado con las manos, examinado visualmente, succionado, etc. La noción de esquema es un constructo teórico que da cuenta de la sistematicidad de las acciones, es decir, su capacidad de ser transferidas de una situación a otra aplicándose a diversos objetos. Por eso, para la teoría de Piaget, los esquemas serían los ladrillos con los cuales se construye el conocimiento. Existen esquemas primarios y esquemas secundarios, que se derivan de la coordinación de esquemas primarios. A su vez, los esquemas pueden diferenciarse entre esquemas prácticos y esquemas representativos. Los esquemas prácticos se forman primero, durante el llamado período sensoriomotriz, que se extiende a lo largo de los primeros 18 meses de vida aproximadamente. Suponen acciones que son realizadas sobre el objeto y que permiten, como mencionamos, significar el mundo. Los esquemas representativos, en cambio, implican que las acciones sobre el objeto son pensadas, no realizadas. Estos esquemas suponen una elaboración mental, interiorizada. Antes de avanzar sobre los últimos conceptos que trabajaremos, veamos algunas precisiones sobre el modo como Piaget concibe a la inteligencia. Como vimos al comienzo, este autor mostró desde muy temprano un interés por la biología. Este marco interpretativo siempre estuvo en juego en sus teorizaciones. En el caso de la inteligencia, Piaget planteó que tiene una naturaleza adaptativa, es decir, permite a los individuos realizar intercambios con el medio de manera equilibrada. Como vemos en este esquema, la conducta inteligente parte de un estado de desequilibrio y busca restablecer cierto equilibrio que, como veremos enseguida, no implicará el retorno a un estado anterior. Piaget va a definir a la inteligencia como la forma de equilibrio hacia la cual tienden todas las estructuras conformadas a partir de la percepción, el hábito y los mecanismos sensorio-motrices elementales. Se trata de la forma más avanzada de adaptación de un ser biológico a su medio. En toda conducta podemos situar un aspecto afectivo, que aporta la energía necesaria para la acción, y un aspecto cognoscitivo o estructural, que estructura las relaciones entre el organismo y el medio.
Dicho de otra manera, todo intercambio con el medio supone una estructuración y una valorización, cualidades que son interdependientes. Veamos ahora cuáles son las funciones que se ponen en juego en el desarrollo de la inteligencia. Como vimos, el conocimiento implica ante todo el acto de asimilar los objetos a la acción. La asimilación corresponde entonces a las acciones del organismo sobre los objetos que lo rodean. Es la actividad de significar el mundo a través de la acción. El sujeto, dirá Piaget, no se somete al medio de manera pasiva, sino que lo modifica imponiéndole cierta estructura propia. En otras palabras, asimila el mundo a sus esquemas. La acomodación, por su parte, es una función cognoscitiva de importancia complementaria a la asimilación. Corresponde a las acciones del medio sobre el organismo. Los objetos, con sus características, impulsan modificaciones en la acción que el sujeto dirige hacia ellos. Es decir, que toda asimilación de una situación a los esquemas del sujeto supone una acomodación de los esquemas que no permanecen estáticos. Asimilación y acomodación se hallan en interacción de manera permanente. Por eso se dice que existe una invariante funcional. El interjuego entre ambas se mantiene constante, pero va dando lugar a la aparición de nuevas estructuras cognitivas. Es por esto que hablamos de una homogeneidad funcional que coexiste con una heterogeneidad estructural. El equilibrio entre asimilación y acomodación configura la adaptación, en la cual radica, como vimos anteriormente, la naturaleza de la inteligencia. Como mencionamos, las diferentes estructuras muestran una forma particular de equilibrio y se suceden de modo tal de que cada una de ellas asegure un equilibrio más amplio y más estable. Al respecto, Piaget dirá: todo el desarrollo de la actividad mental, desde la percepción y el hábito hasta la representación y la memoria, como las operaciones superiores del razonamiento y del pensamiento formal, es así función del equilibrio entre una asimilación de realidades cada vez más alejadas de la acción propia y de una acomodación de ésta a aquellas. Antes de despedirnos, les dejamos esta viñeta humorística que anticipa algunos de los temas que trabajarán con la bibliografía de prácticos. Como siempre, les sugerimos que luego de leer el material realicen las actividades del aula web. Saludos y hasta la próxima.